un afán que me estanca. La mayoría de nosotros hemos pasado por este tipo, por este sentimiento, por decirlo así, o por esta experiencia de lo que es vivir en afán. Y cuando nosotros vivimos en el afán, como que todo se nos acelera, todo se nos alborota y como que perdemos nuestra tranquilidad por querer o pretender algo de un momento inmediato. Entonces no es fácil caminar cuando vemos que todo nos sale como nosotros queremos vivir. Al entrar las preocupaciones en nuestras vidas, son solamente la carencia de Dios en nuestros corazones. Ojo con eso. Cuando tú eres una persona que vive totalmente preocupada, que se está preocupando por el primer mes del otro año, que tú ya estás preocupado o preocupada por la crisis financiera, o estás preocupado por cosas o situaciones que ni siquiera han llegado a tu vida, eso solamente lo hacen las preocupaciones, y eso muchas veces es la carencia de Dios en nuestros corazones. Y esto es algo muy profundo, porque Dios nos enseña a estar en reposo y a estar en paz. Todo lo que Dios nos brinda, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios nos enseña, todas las señales que Dios nos trae a nuestra vida, hay una característica especial que es la paz. Todo lo que proviene de nuestro Padre nos va a generar paz. Toda petición que ustedes tengan, toda señal que estén pidiendo, todo va a venir primeramente por la paz. Entonces, si Dios es paz y Dios es amor, y Dios dice que Él nos va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la paz que ni siquiera el mundo nos da. Entonces, si tú eres una persona que anda preocupado por un mañana, que anda preocupado realmente aún por el día de mañana que no ha llegado, es porque tú has dejado más las preocupaciones en tu corazón y has sacado más al Señor de tu corazón. Mira, el afán refleja la falta de fe en Dios. Los afanes y las inquietudes que produce la vida presente son una consecuencia de la falta de confianza en Dios. Cuando tú ves un seguidor de Cristo, cuando tú ves una persona que está en medio del afán y envuelto en la preocupación, eso refleja que su fe está siendo quebrantada. Entonces muchos me podrán decir, venga, entonces nosotros no nos podemos preocupar, nosotros no podemos tener un afán. Sí lo podemos tener, pero es que hay muchos hijos de Dios que se concentran más en el problema, que se concentran más en el afán y más en la situación. Y cuando nosotros nos concentramos en estas cosas, nosotros estamos perdiendo el verdadero rumbo, nosotros estamos perdiendo el verdadero camino. Entonces, el afán, una persona que vive en afán frecuentemente, es una persona que realmente su fe está desequilibrada. Cuando tú tienes fe, tú aprendes a confiar. Cuando tú tienes fe, aprendes a mirar lo que no has visto. Cuando tú tienes fe, aprendes a reposar en Dios. Porque es que el sistema está lleno de pequeñas cosas. ¿Y pequeñas cosas a qué me refiero? Está el afán, está la preocupación, está la desconfianza. Y nosotros muchas veces como seguidores de Cristo caemos en esas trampas. Sabemos que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra. Sabemos que la mayoría de nosotros hemos recibido milagros y los que van a recibir milagros, pero muchas veces no nos conformamos con el milagro que recibimos o no nos conformamos con la experiencia que Dios nos permitió vivir para que nosotros podamos vivir confiados. Y el problema es que nosotros caemos en estos temas del afán. Somos seres humanos, nos podemos equivocar, pero todo seguidor de Cristo debe reposar en Él. Todo seguidor de Cristo debe aprender que tu respuesta no está en una persona, que tu respuesta no está en el sistema, que tu respuesta no está en las cosas que estás pretendiendo en tus propias fuerzas. Mira que hay algo que me trae el Espíritu a mi mente en este momento. ¿Y qué hacen los brujos? ¿Qué hacen las brujas? ¿Qué hacen los hechiceros? ¿Qué hacen las hechiceras? Ellos son usados por agentes oscuros para traerles respuestas rápidas a las personas, porque estas personas entraron en un desespero y en un afán
de no recibir una respuesta de Dios a su tiempo, sino que ellos en sus propias fuerzas forzan a hacer cosas y traer respuestas por medio de una manipulación. Entonces, si nos damos cuenta, fíjate cómo es el afán en la vida de un ser humano y cómo es la preocupación, cómo realmente es el desespero que puede llegar una persona a hacer y a cometer faltas y a hacer cosas que realmente están fuera de los principios y del contexto de Dios. Entonces es algo que nosotros debemos empezar a eliminar de nuestra vida, que es el afán. Mira, el afán y la preocupación comienzan donde se acaba la fe. Cuando tu fe empieza a ser caída, cuando tu fe empieza a ser quebrantada, ahí es donde empiezan a ser el afán y la preocupación. Pero como nosotros vivimos para Cristo, creemos en Cristo, sabemos que algo va a provenir de parte de Dios, pues nosotros debemos vivir confiados. Lo que pasa es que nosotros muchas veces queremos las cosas es a nuestro modo, a nuestro tiempo, y nosotros no nos gusta esperar. Entonces aquí es donde se levanta el afán y la preocupación, es estos dos agentes donde vienen a empujarnos, donde vienen a cogernos, donde venimos a ser influenciados por ellos. Ahora yo quiero preguntarte algo en este momento. ¿Será que tú muchas veces por medio del afán y la preocupación has actuado de una manera incorrecta? Pero has actuado de esa manera incorrecta que para ti está bien, y como tú te sientes bien, no importa lo que está pensando tu padre. Entonces es algo que te quiero dejar como pregunta, si realmente tú estás trabajando en la fe con Cristo, o te estás dejando que ese afán por apurarte te va a ayudar a salir adelante, pero al contrario. Si tú tienes afán y tú piensas que estás haciendo las cosas rápido para salir adelante, pues no te va a ayudar a salir adelante. Lo que ese afán te está haciendo, te está estancando. Por eso es que vienen los desiertos, por eso es que viene la frustración, por eso es que viene el miedo, por eso es que viene el temor, por eso es que viene la incertidumbre. Y ¿sabes qué? Que una persona, cuando lo toma el afán y la preocupación, su fe va a ser rota. Y es un pequeño paso para que se salga de la cobertura de donde Dios te ha metido. Pero yo vengo a declarar sobre tu vida que tú vas a ser una persona sabia, una persona entendida, y que vas a arrojar el afán, de tu vida, y que vas a arrojar esa preocupación. Mira, si Dios se preocupa por las aves, por el alimento de las aves, ¿cómo no se va a preocupar por ti, que eres un hijo de Dios, que Él pagó un precio muy alto por ti? Entonces no te dejes llenar del afán. Mira, la Biblia dice en un versículo, dice que no nos afanemos, que por nada nos afanemos, dice la Biblia, ¿sí? Pero de ahí saca una palabra que se llama la palabra afanéis. Y la palabra afanéis viene de la palabra griega merinao. Pónganle cuidado a esto, que acá hay algo muy profundo. Se llama merinao. ¿Qué significa? Es dividido en partes. O sea que si la palabra afanéis significa estar dividido, quiero que le presten atención a esto. Mira que esta palabra griega trae una raíz muy profunda, y yo quiero que ustedes empiecen a meter en este contexto lo que Dios nos quiere enseñar, porque es que nosotros muchas veces decimos, ay, es que yo y mi afán, y yo soy una persona acelerada y mi afán, y el afán nosotros muchas veces lo interpretamos de que estar afanado es hacer las cosas rápidas, pero hoy te quiero decir que eso es mentira. Tu afán es lo que te está estancando, tu afán es lo que no has podido recibir lo que Dios te ha prometido. Estoy seguro que en esta noche hay personas que están escuchando que se sienten afanadas, pero se les olvida que por su afán se estancaron. Y ese afán ha sido una pared que no ha dejado que Dios desarrolle lo que te ha prometido. Entonces, te repito, es la palabra afanéis, que viene de la Biblia, y viene de la palabra griega merinao. Y esta palabra griega nos da una raíz que significa dividir en partes. Quiero que le prestes atención. O sea que si la palabra afanéis significa estar dividido, es por eso que muchos de tus afanes te hacen vivir y actuar de una manera ilógica. Te voy a dar un ejemplo.
Una situación cuando estás gobernado bajo el afán, tu mente se divide del corazón. Por eso cuando te pasa la cólera, entras en un profundo arrepentimiento. Venga, ¿cómo así? ¿Qué tiene que ver esta palabra merinao con el afán? Me dice que esta palabra es de afanéis, pero que significa dividir. Cuando tú caminas bajo esta palabra del afán, lo que se está activando sobre tu vida y lo que nos está dando esta raíz griega es que dice que significa dividir en partes. O sea que cuando yo estoy afanado, estoy anulando la fe, pero por segundo me estoy dividiendo. Pero ¿cómo así? O sea que me van a separar mi cuerpo en dos partes. No, esto no es lo que te está enseñando Dios. Lo que Dios te está diciendo es que cuando tú trabajas más en el afán que en la fe, tú entras a ser gobernado bajo el afán y tu mente se divide del corazón. Sí quiero que entiendas lo que te estoy diciendo. Si nos está diciendo que nuestra mente se divide del corazón, ahora quiero que te des cuenta. Por eso cuando tú entras bajo esa cólera, bajo ese afán, bajo esa rabia, tú, después de que vives esa cólera, esa rabia, tú entras a un verdadero arrepentimiento de lo que hiciste. ¿Por qué? ¿Cuántas veces tú en medio de tu afán que has tenido, has lastimado personas porque entraste en una cólera por el afán que estás viviendo y por el afán de no vivir las cosas ni recibir las cosas? Entonces cuando tú entras en el afán, viene sobre tu vida algo que se llama la cólera y la rabia. Dime en este momento, o piénsalo en este momento, con cuántas personas tú te has desquitado porque llevas un afán en tu vida y porque ese afán del que estás viviendo es a causa de las respuestas y la frustración que tú no has podido recibir las respuestas. Entonces dice esta palabra merinao en griego que nos dividimos. Entonces aquí es donde te quiero enseñar algo bien profundo. Cuando tú te dejas llevar por la cólera a raíz de ese afán, tú te vuelves una persona cegada, tanto de espíritu como de mente. Nos enseña que nos dividimos. Se divide el corazón de la mente. Es donde tú con tu mente le desatas palabras groseras. Es con tu mente donde tú le sueltas lo primero que se te viene a tu mente. Y es allí donde destruyes. Puede ser tu hijo, puede ser tu hija, puede ser tu cónyuge, puede ser un familiar, un vecino, un compañero de trabajo. Y cuando a ti te pasa la cólera, lo primero que te va a hablar a ti es el corazón. Porque en el corazón hay amor. Entonces cuando tú entras en el afán, y nos enseña esta palabra que hay una división, quiero que te des cuenta que cuando tú actúas bajo el afán y bajo la cólera, en una situación específica con un familiar, lo que tú estás haciendo es declarándole palabras negativas a esa persona que están saliendo de tu mente, porque hay una división entre la mente y el corazón. Si no hubiera esa división, te aseguro que tú no soltarías lo que le soltaste a tu cónyuge o a tu familiar. Entonces, después de que te pasa eso, vas a venir con un profundo arrepentimiento, porque actuaste bajo los pensamientos, porque es el corazón, escucha esto, actuaste bajo los pensamientos porque es el corazón el que impulsa y manda señales a la mente. Pero si estos dos componentes están divididos, prepárate para estancarte en relaciones y en tu propia vida. Qué poderoso lo que nos enseña esta palabra griega, la raíz. O sea que son dos componentes que nosotros podemos estar dividiendo. Son dos componentes que nosotros dividimos a causa de que todo empezó por un afán. Mira, te recuerdo que el Espíritu Santo no desea que llevemos esta carga. Más bien quiere que confiemos en el poder de Jesucristo, que nos refugiemos en su presencia y veamos cómo Él se glorifica en cualquier situación.
¿Qué nos está pidiendo el Espíritu de Dios en esta noche? Que aprendamos a descansar en Él, que dejes todo afán que tú tienes en tu corazón. Dime por ese afán que tienes en esta noche, cuántas personas tú has destruido con tu palabra, cuántas personas has destruido con tus actos, cuántas personas tú has destruido con tu forma de ser, porque llegaste en un momento de cólera. ¿Y sabes qué es lo triste? Que tenemos un Dios que nos escucha, que tenemos un Dios que nos ama, que tenemos un Dios que en su Biblia dice que cuando estemos cansados, trabajados, que vayamos a Él. Pero si nosotros actuamos bajo un afán que nos lleva a la vida, ¿por qué nos vamos a desquitar con los familiares? ¿Por qué nos vamos a desquitar con el vecino? ¿Por qué nos vamos a desquitar con la persona que tú hayas pasado el problema? ¿Y sabes qué es eso? Esa es la carencia de Dios, esa es la carencia de tu oración hacia Dios. Porque tú estás caminando más en el afán, y el afán te lleva a hacer cosas que no son. Por eso te lo estoy explicando. Una persona, cuando entra en el afán y lo abraza y se deja coger también de la preocupación, es una persona que va a ir a destruir a la otra. Ponle la persona que tú hayas discutido, la vas a maltratar con tus pensamientos, porque hay una división entre la mente y el corazón. Por eso la Biblia nos enseña que nosotros debemos guardar el corazón, porque de él emana la vida. Pero si tu afán y tu preocupación hacen que se dividan estos dos componentes, pues prepárate para andar pidiendo perdón cada rato, prepárate para andando sin rostro hacia los demás por vergüenza, porque te estás dejando llevar por los impulsos de la mente, porque te estás dejando llevar por los pensamientos de ira que te están llenando en ese momento, y estás explotando de una manera. En otras palabras, en un momento de ira, no dejes que se divida tu corazón de la mente, porque vas a trabajar solamente en tus pensamientos, y tus pensamientos te van a hacer fracasar. Ahora quiero preguntarte en este momento, ¿cuántas personas tú has lastimado con tu forma de ser? ¿Cuántas personas tú has lastimado con las palabras que le has dicho bajo un momento de ira? ¿Cuántas palabras tú has hecho y que realmente has destruido a la persona que tienes al lado? Tú podrás ver a esta persona que tienes al lado y la podrás ver sonreír, pero tú te has imaginado o te has preguntado o le has preguntado a tu padre: venga, ¿cómo está mi cónyuge? Pues yo lo veo reír y yo pienso que él está bien, pero realmente ¿cómo estará su corazón? ¿Cómo será su condición? ¿Cómo será su salud de esa persona hacia mí? Mira, iglesia, hay tantas cosas que nosotros podemos aprender de parte de Dios, y démonos cuenta cómo un afán nos puede estancar en la vida, cómo un afán nos puede hacer parte de nuestra vida y nos lleva a vivir de una manera que no queremos. Mira, te voy a leer una historia que está en la palabra, y está en Lucas capítulo 2, versículos del 41 al 52. Mira que muchas veces nos volvemos tan religiosos, pero todo está en nuestro manual instructivo. ¿Cuál es nuestro manual instructivo? La palabra de Dios. ¿Y sabes por qué es tan instructivo? Porque dice la propia palabra que el Verbo se hizo carne. Es el único libro que leemos y que el autor principal está con nosotros presente. Es el único libro donde nos revive y donde nos hace sentir cosas hermosas, y sobre todo nos hace sentir su presencia. Entonces quiero ir a Lucas capítulo 2, versículos 41 al 52. Voy a leerles esta historia, y yo quiero que ustedes se den cuenta que hasta las grandes personas que fueron relatos de la Biblia, que fueron actores, estas personas realmente también sufrieron del afán. Dice: los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos pensando que él estaba en el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. 45. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él.
Bueno, aquí pasó algo. Resulta que los padres de Jesús, José y María, ellos acostumbraban a ir a las Pascuas, a las fiestas de las Pascuas, y resulta que en una de las que ellos iban, ya existía nuestro Salvador, ya existía Jesús. Ellos al ir a Jerusalén, volver de la Pascua, ellos se dieron cuenta que Jesús no estaba, pero ellos pensaron que estaban con los viajeros y tampoco estaban. Pero mira lo que nos dice aquí la Biblia. Dicen que al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén. O sea que ellos dice, lo que se entiende en la Biblia es que ellos fueron a su lugar de residencia, pero como no lo encontraron con los viajeros, ellos se devolvieron, ¿a dónde? A Jerusalén, a buscarlo ¿a quién? A nuestro Salvador. ¿Y qué significa Jerusalén? Jerusalén significa ciudad de paz. Y yo quiero declararte algo sobre tu vida en esta noche. Yo quiero declarar sobre tu vida que toda preocupación y adversidad menguan y viene la Jerusalén sobre tu vida. Viene la paz que sobrepasa todo entendimiento sobre tu vida. Viene esa paz que viene a traerte ese amor y esa seguridad y a quitarte ese afán. Hoy yo declaro esa Jerusalén sobre tu vida. Dice el versículo 46. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Quiero decirte algo, tu afán tiene fecha de vencimiento. Acá está diciendo la Biblia que al cabo de 3 días, estamos hablando de un número, estamos hablando de algo exacto. Por eso quiero declarar sobre tu vida que el afán con el que tú te presentaste en esta noche delante del Señor tiene fecha de vencimiento. Cuando busques a Jesús donde Él se encuentra, experimentarás la paz que has perdido estas 2 semanas que has vivido. Y el Espíritu de Dios me dijo, háblales de 2 semanas. Háblales desde 2 semanas atrás que han experimentado problemas, que mis hijos se han perdido el norte por el afán que llevan. Y mira lo que la Biblia dice, 46. Al cabo de 3 días lo encontraron. ¿En dónde? ¿Después de cuántos días de buscarlo? Después de 3 días. ¿En dónde lo encontraron? En el templo. ¿Sabes por qué tú no has salido de ese afán? Porque tú has buscado a Jesús en todo lado y no lo has buscado donde Él se encuentra. Tú has buscado a Jesús donde Él no se encuentra. Por eso ese afán, por eso esa adversidad, por eso ese problema, no le ves cambio. Porque tú estás buscando a Jesús y yo te creo que tú lo estás buscando en esta noche. Que lo has venido buscando durante estas 2 semanas. ¿Y sabes qué? Te voy a hablar de 2 semanas. 2 semanas en tu familia, tú que estás escuchando. Donde ha venido la incertidumbre, donde ha venido problemas financieros, problemas familiares, donde han venido circunstancias adversas, donde te has sentido solo, donde tú has sentido miedo que algún familiar muera. Son 2 semanas que has venido atribulado, pero tú has buscado a Jesús. Y te está pasando lo que le pasaron a sus padres, que ellos estaban preocupados, les entró el afán, se nos perdió Jesús. Ahora, ¿dónde lo vamos a encontrar? Y eso es lo que te está pasando a ti. Te entró el afán, te entró la preocupación por una adversidad específica. No sé cuál sea tu problema en esta noche, no sé cuál sea tu carga, no sé cuál sea tu adversidad, pero tú has buscado a Jesús y lo has buscado donde Él no está. Dice la Biblia que Él estaba sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. 47. Todos los que oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. Ellos lo buscaron en todo lado, pero nunca lo buscaron donde lo tenían que buscar. Y eso es lo que quizás te ha pasado a ti. Tú estás buscando a Jesús en muchos lugares. Quizás tú estás buscando a Jesús en tus propios pensamientos, en tu propia forma de ser, o eres tan buen hijo que le estás ayudando a Él a resolver tus propios problemas. Pero Jesús, tú lo has buscado a Jesús donde no es. Por eso es que has actuado en división contigo mismo. Por eso es que tu corazón se separó de tu mente.
Por eso es que no lo sientes. Por eso es que te has sentido agotado, que te has sentido agotada. Por eso es que dices, ahora yo me metí con Dios y ha sido un todo más difícil. No, yo como que boto la toalla, yo como que esto no es para mí. Esto es para los líderes, esto es para otras personas. Es porque tú lo estás buscando donde no es. Y mira que el verso 48 dice que sus padres quedaron admirados él cómo hablaba de la palabra, cómo la recitaba. Mira, toda persona que actúa bajo el afán y la angustia lo lleva a herir a los demás con sus comentarios. Quiero que te preguntes, ¿será que tú has herido últimamente? Vamos a hablar de 2 semanas. ¿Será que en estas 2 semanas tú has herido a alguien con tus comentarios porque tienes un afán, porque te entró la incertidumbre, porque te entró la preocupación? Y puede hacer que ese problema financiero te haya transformado y hayas entrado en un afán, y por medio del afán estés lastimando a las personas que tú amas. Mira lo que le dice: hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? ¿Quién le preguntó esto? María, la madre de Jesús. Le dijo su madre: mira que tu padre y yo hemos estado buscándote angustiados. Aquí vemos la representación de que María y José también entraron en el afán, también entraron en esa preocupación. Entonces, mira lo que le dice María a Jesús. Le dice en este tono: hijo, ¿por qué te has comportado así con nosotros? Se lo dijo en el propio templo. Y quiero que aprendas algo: toda persona que actúa bajo el afán y la angustia lo lleva a herir a los demás con sus comentarios. Aquí María estaba ofendiendo a Jesús. Quiero que reflexiones en este momento, que si por afanes, problemas, quizás por circunstancias, has herido a personas que no tienen nada que ver con lo que estás pasando. Acá María, en otras palabras, le estaba diciendo a Jesús: ¿usted por qué es tan insoportable? ¿Por qué es tan irresponsable e indolente con sus propios padres? Estábamos angustiados por ti. Mira, si María, préstame atención a esto, si María hubiera entendido quién era su propio hijo, se hubiera evitado estar en ese afán y no se hubiera estancado estos 3 días. O sea, que no había comunicación entre papá e hijo. Nosotros muchas veces, y esto va para todos los que somos padres, nosotros muchas veces pensamos que conocemos a nuestros hijos, nosotros muchas veces pensamos que los conocemos por completo, pero fíjate que no es así. Nosotros desconocemos del propósito que nuestros propios hijos tienen, y acá se representa en la palabra. Si María, préstame atención, y acá hay algo profundo. ¿Acaso María no sabía que Jesús era el enviado? ¿Acaso el Espíritu Santo no le dijo a María: te voy a embarazar y te voy a colocar al Redentor del mundo para que des a luz y tengas al Salvador? Ella lo sabía. Entonces, si ella sabía eso, ¿por qué tenía que buscar a Jesús por todo lado y no caer en cuenta que él tenía que estar en su lugar de asignación? Ahora, ¿tú cuántas veces como padre has juzgado mal a tus hijos? El hecho de que María sabía que Jesús tenía una promesa, ella la ignoró y quiso actuar más en el afán que en los propios principios. Ahora dime tú, como mamá, como papá, ¿cuántas veces has lastimado a tus hijos? ¿Cuántas veces le has desatado palabras inmundas a tus hijos y los has atado por medio de un afán que tuviste? Acá María le estaba diciendo a Jesús: ¿por qué eres así si te estábamos buscando hace 3 días? Y mira lo que le contesta Jesús: ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Era algo lógico. Y María tenía que saberlo. Entonces tú muchas veces no juzgues a tus propios hijos. Tú muchas veces no los juzgues.
y déjalos hablar, déjalos que se expresen, porque podrán ser tus hijos, pero tú no los estás conociendo por completo. Acá María nos expresa que no conocía el fundamento y no conocía el propósito de su propio hijo. Ahora, ¿tú le has preguntado a tus hijos cómo se sienten? ¿Tú realmente sabes si tus hijos tienen un propósito? ¿O entraste en el afán del mundo, mamá? ¿O entraste en el afán del mundo, papá? Y como estabas bajo el afán del mundo, te dejaste dividir tu corazón de la mente y le desataste palabras de maldición. Lo sacaste, lo echaste de tu vida. ¿Qué es lo que estás haciendo con tus hijos? ¿Estás valorando el propósito? ¿O tú como en el papel de hijo, será que tus padres te están rechazando? ¿O seremos hijos que estamos siendo rechazados por nuestros propios padres por una misión que Dios nos estableció? Porque se están dejando llevar del afán del mundo. Se vuelven indolentes. Se vuelven adictos a sus hijos, a sus padres. Y no les importan porque están bajo una atmósfera de afán. Entonces María le estaba diciendo que ellos estaban angustiados por él. Y mira, si María hubiera entendido quién era su propio hijo, se hubiera evitado estar en ese afán y no se hubiera estancado estos 3 días. Te lo repito, no había comunicación. ¿Cómo está la comunicación con tus hijos? ¿Cómo está la comunicación con tus hijos? Dímelo o díselo a Dios. Ahora, quiero preguntarte algo a ti que estás en esta noche. Te lo quiero preguntar en este momento. ¿Cómo está la comunicación con tus hijos? ¿Los estás escuchando o los estás maltratando? Cuando aprendes a conocer bien a tus hijos, te vas a evitar el afán y te vas a evitar que los lastimes con tus palabras. ¿Sabes qué pasa? Que cuando tú lastimas a tus hijos, tú no los estás conociendo. Tú los estás juzgando. María quiso juzgar a Jesús, pero Jesús fue muy claro y le dijo, en otras palabras, le dijo, mamá, usted se mató el tiempo buscándome por todo el mundo, cuando usted sabe de dónde yo pertenezco. Ahora, ¿tú por qué juzgas a tus hijos? ¿Por qué los señalas? ¿Por qué en vez de señalarlos, por qué no los escuchas? Entonces, acá nos están enseñando un diseño que muchas veces los padres caen en el afán del mundo y lo primero que hacen es juzgar a los hijos y sin importar dónde estén. Entonces, es una pequeña enseñanza que te quiero dejar a ti, papá, mamá, que estás conectado en esta noche, y papás y mamás que nos escuchan en las redes. ¿Cómo está siendo la relación con tus hijos? Dice el 49 que Jesús les decía que por qué lo buscaban si ellos sabían dónde estaban. ¿Cuántas veces has lastimado a tus hijos, también a tu cónyuge, a tu familiar, solo porque no entiendes sus comportamientos y tú sabes solamente es juzgarlos? María no conocía los comportamientos de Jesús. Y María lo que hizo en este momento fue dejar meter la preocupación en su corazón. Y como María estaba tan desesperada por encontrar a su hijo, y es algo natural, es algo lógico, es algo que por amor de madre le entra la preocupación. Pero te quiero decir algo, antes de que te dejes llenar de preocupación, aprende a escuchar a tus hijos. Pregúntale realmente por qué no está hoy en esta noche a tu lado. Pregúntale por qué esta noche realmente se ha cortado esa comunicación. Porque te has dejado llenar tanto del afán que solamente sabes es juzgarlo. Mira, habrán comportamientos en tus familiares. Puede ser tu hijo, puede ser tu esposo, tu primo, lo que tú le pongas. Pero no es para juzgarlo, sino para escucharlo. Tienes que aprender a escuchar. Debes escuchar a tus hijos, a tu familiar. Deja de juzgarlo. Deja de juzgar a tu cónyuge. Deja de andar diciendo y declarando palabras adversas. Si tú quieres ver a tu cónyuge transformado en Cristo, pues deja de juzgarlo. Tú pensaste que con Dios todo iba a ser de arte de magia, y lo que pasa es que Dios te está tratando, y Dios te está tratando a ti porque está haciendo una obra nueva en ti, y porque Dios necesita transformarte, y quizás tú estés siendo un poco duro para Dios,
porque no te estás dejando formar. O sea, no juzgues a tu familiar, no sé el rango que sea, hijo, hija, esposo, no sé lo que sea, pero debes aprender a escucharlo. Aprende a escucharlo. ¿Será que en este momento tú te encuentras en contienda con algún familiar? Todo porque tu afán te llevó a dividirte y por eso actuaste de la manera incorrecta. ¿Será que tu afán te llevó a dividir el corazón de la mente y por eso la embarraste y lo mandaste para el carajo? No te quiero ver más, lárgate de acá. Yo ya no quiero nada con él, yo ya no quiero nada con ella. Este chino nunca va a cambiar, este chino siempre es grosero, esta china es maleducada. ¿Qué estás desatando a tu propia familia? ¿Qué es lo que estás haciendo? Acá María, un claro ejemplo. María estaba súper brava con Jesús, pero porque se dejó llenar del afán, y se dejó llenar del afán y estaba estancada. Entonces, ¿qué es lo que tú estás haciendo en esta noche? ¿Cómo te estás comportando realmente ante tus familiares? ¿Estás entrando en el afán o estás en el reposo de Cristo? ¿Qué tal si tú le das la gloria a Dios? ¿Qué tal si tú en este momento sacas 2 segundos y le dices: Señor, realmente he actuado en el afán y he dividido mi cuerpo, he dividido mi corazón de mi mente y he hablado más mi mente, porque mi corazón no sería capaz de juzgar a mi propia hija, a mi propio hijo, o desatarle palabras a mi cónyuge de maldición. Estás actuando bajo un afán, estás actuando bajo este tiempo. Y mira, ¿sabes qué me dice el Espíritu? Gracias, Jesús. ¿Sabes qué me dice el Espíritu? Que tú debes recoger esas palabras que desataste cuando estabas en ese momento de ira. Y me dice el Espíritu, 2 semanas que has venido con cosas fuertes, semanas de tristeza, semanas de dolor, semanas de incertidumbre. Pero me habla el Espíritu de Dios y me dice: diles que recojan las palabras que soltaron hacia sus esposos, que soltaron hacia sus hijos, que soltaron hacia sus familiares. Diles que recojan esas palabras, porque fueron palabras que salieron de sus bocas en medio de una ira, y esa ira se provocó por un afán que ellos han vivido, por una frustración. Y si tú eres de estas personas que desataste palabras que no eran, tienes la oportunidad de pedir perdón. Tienes la oportunidad de reconocer que fuiste un poco grosero, que fuiste grosera, que sacaste a tu esposa, que sacaste a tu esposo, tu hija, no sé. Tienes que aprender a reconocer tus errores. Entonces esto me habla el Espíritu. Recoge esas palabras. Perdona, abraza, ama. Sé que hay casos especiales, pero lo que a ti te debe importar es que tú no tienes que andar en el afán del mundo. Ese afán te va a ti a eliminar de muchas cosas. Mira, cuando tú aprendes a escuchar a tu familiar, lo vas a dejar de condenar. En otras palabras, el saber escuchar no es sentirse perdedor ante una situación. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo acá? Que cuando tú aprendas a escuchar a tu familiar, lo vas a dejar de condenar. ¿Y cómo lo voy a dejar de condenar? Porque lo estás dejando hablar, porque lo estás dejando expresar, porque lo estás dejando realmente que Él saque las cosas de su corazón. Pero lo primero que tú haces es traer ese dedo señalador, es desquitarte con la persona que menos tiene como la salida en ese momento. Y tú muchas veces te has equivocado con personas que no tienen la culpa, sino tú estás cargada de tanto afán y vienes a decirle palabras que no vienen al momento y estás haciendo las cosas mal. Y lo que Dios te está diciendo hoy es que no vivas en el afán, porque si vives en el afán tú te vas a estancar. Muchos piensan que estar de afán es adquirir las cosas de una manera rápida, pero no es así. Y mira el versículo 50 dice: pero ellos no entendieron lo que les decía. Sin embargo, Jesús les contestó:
pero ellos no entendían lo que Jesús les estaba diciendo. ¿Sabes por qué? Porque se suponía que era el hijo, pero no lo conocían. Entonces esto te puede estar pasando a ti con un familiar, con un hijo, no sé con quién, y te puede estar pasando que tú lo estás juzgando, pero porque no lo conoces. Yo puedo tener mis 2 hijos, pero si yo no tengo una comunicación con ellos, pueden ser mis hijos, pero no los puedo conocer. ¿Será que tú en esta noche, en este momento, y las personas que nos escuchan en las redes, ¿será que tú conoces la necesidad de tu hijo? Pregúntate esto, ¿o será que tú conoces la necesidad de tu papá? ¿Será que tú conoces la necesidad de tu mamá? ¿Será que esta persona está actuando, este familiar, así contigo, pero tú primero estás señalándolo? Y estás sacando palabras que ni siquiera son de Dios. Lo odio, no quiero más. Aprende a preguntar. Por eso te digo esta frase: el saber escuchar no es sentirse perdedor ante una situación. Si tú aprendes a escuchar, te vas a evitar chicharrones y no vas a estar pidiendo perdón cada vez. 51. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas esas cosas en el corazón. Yo no me había dado cuenta de este versículo. O sea que María había quedado con una yuca en el corazón hacia Jesús. Acá lo dice claramente. Dice que así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Mira, el estar sujeto a los padres no significa que uno tiene que andar corriendo detrás de ellos, y más cuando tú tienes familia. No seas inmaduro y no seas inmadura. ¿Sabes por qué? Hay mucho matrimonio que se ha destruido porque los hombres no tienen pelotas para sostener un hogar y corren bajo las naguas de la mamá. Jesús tenía claros sus principios. Si Jesús no hubiera tenido las bolas donde las hubiera tenido, no hubiera hecho la obra redentora y se hubiera ido detrás de la pataleta que María lo hizo en el templo. Y esto se lo hablo a los hombres en esta noche. Y a las mujeres también que no tienen carácter, que andan metiendo la mama en todo lado, que andan metiendo o corriendo los hombres detrás de la mamita porque le hizo un show y están dejando su familia botada, y eso Dios te lo va a cobrar. Entonces, ponle atención a eso. Jesús se sujetó a ellos, pero no dejó de hacer la obra. ¿Cuál fue el final de Jesús? Amarnos, dar todo en la cruz para que nosotros estuviéramos hoy acá. Si Jesús no hubiera tenido carácter, hubiera corrido detrás de la pataleta de la mamita. Pero Jesús tuvo carácter. Y eso te lo digo a ti y a los hombres que están en esta noche conectados y en los que están en las redes. Aprende a tener carácter. Y si te metiste a tener una familia, pon el pecho y sal adelante. Pero deja de andar corriendo. Eres el bebé de 40 años todavía que está detrás de la mamita. Y no te estoy colocando en contra de la mamá ni del papá. Al papá y a la mamá se honran. Pero cuando tú haces un hogar, tú tienes que velar por estas personas. Por eso aquí la Biblia dice, y te lo voy a leer: así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Y dice la Biblia, pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Cuando hay un pero es porque hay algo. Jesús le demostró que él seguía sujeto a ellos, pero que seguía con su labor. Pero acá me muestra que María, porque es María, no es ninguna virgen, porque después de que tuvo a Jesús, Jesús tuvo hermanos y tuvo hijos normales, y si tuvo hijos normales es porque tuvo relaciones sexuales. Entonces no nos vengan a meter el cuento de que la virgen, porque virgen no tenía, era nada. Les hago esa aclaración. Entonces dice, pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. O sea que María tenía una yuca hacia Jesús. Ahora yo vengo a decirte en esta noche, ¿será que tú como mamá o como papá tienes cosas hacia tus hijos? Y por esa cosa que tienes en el corazón te hace ver
cosas que tus hijos no están haciendo y por eso eres tan duro con él o con ella y lo estás lastimando. Pilas con eso. Estás lastimando a un buen hijo. Estás lastimando a tus hijos, al hogar de tus hijos. Y esto va para las madres. Si tú tienes rabia hacia tus hijos, papás, si ustedes tienen rabia hacia sus hijos, es hora de que se pongan a cuentas con Dios. Porque tú como autoridad lo puedes estar atando y robándole las bendiciones. Y Satanás está feliz porque está aprovechando tu autoridad. Ojo con eso. Mira, ahora es el tiempo que aprendas tú a perdonar y a soltar a tu hija, a tu papá, a tu mamá, a tu familiar, a tu esposo, al que sea. Este es el tiempo. Y yo quiero que repitas ahí conmigo, tú que escuchas. Es el tiempo y llegó el tiempo de perdonar. Vamos, tienes que creerlo. ¿Y sabes qué me dijo el Espíritu? Cuando trazaba esta prédica me dijo: en el perdón que es ilógico para ti es donde yo estoy. Te lo repito. ¿Qué me dijo el Espíritu de Dios? En el perdón que es ilógico para ti es ahí donde yo habito, es ahí donde yo estoy. Te voy a decir algo. El perdón que Dios te está diciendo por estas 2 semanas, que tienes que perdonar, que tienes que aprender a agachar la cabeza, que tienes que reconocer tus errores, pero tú te levantas como una fiera, tú te levantas y dices: no, Señor, pero es que fue a mí que me lo hicieron, yo era la mamá y me faltó el respeto, era mi hijo. En el papel que estás, tienes que aprender a reconocer los errores. Y quizás ese perdón, diga: no, yo porque le voy a pedir perdón si fue ella o fue él. Pero en ese perdón ilógico para ti es donde va a habitar Jesús. Y tú tienes que aprender a soltar las cosas. Dice el versículo 52. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba el favor de Dios y en toda la gente. Y acá, miren lo que aprendemos. Jesús dice la palabra que Jesús seguía sujeto, pero que María seguía con esa yuca en el corazón hacia Jesús. Pero dice la Biblia en el 52, Jesús siguió creciendo. Cuando tú no eres rencoroso vas a crecer. Cuando tú sueltes esa falta de perdón vas a ir a otro nivel. Cuando tú aprendas a perdonar al que te señaló, al que te ultrajó, al que te humilló, vas a crecer y vas a encontrar el favor de Dios. Quisiera verle sus caras, quisiera verlos realmente cuál es su expresión en este momento de quitarte esos dioses de Baal que tienes en el corazón y de traer tu propia justicia. Yo no lo perdono. Aprende a perdonar. Yo no sé Dios a quién le está hablando esta noche y le está diciendo: si quieres ir a un nuevo nivel como lo hizo Jesús, aprende a caminar en los principios y desataré sabiduría sobre tu vida. Aprende a soltar, porque te vas a quedar estancado por el afán que vino a tu vida. Qué trampa en la que hemos caído. Viene el afán, te divides de mente y de corazón, habla tu mente, calumnias, engañas, difamas, lastimas. Quedas tú con esa yuca en el corazón y no puedes crecer y te cogió el enemigo. Te estoy dando una fórmula, cómo está actuando eso en tu vida. Por eso en esta noche debes aprender a soltar, porque tu afán, en vez de acelerarte, te estás estancando. Mira, que tu ira no te echa a perder los frutos del Espíritu Santo. Ojo con eso. ¿Cuántos quieren fluir con Dios? ¿Cuántos quieren fluir en los dones del Espíritu? Todos, ¿verdad? Qué lindo ser usado por el Espíritu de Dios. Pero tu ira puede echar a perder los frutos del Espíritu Santo. ¿Cómo pretendes que el Espíritu Santo te use sabiendo que tú ni siquiera puedes perdonar a tu propio hijo o a tu propia hija? ¿En qué cabeza cabe? Dímelo. ¿Será que es justo? ¿Será que es justo? Tú mismo estás refrenando los dones. Tú mismo estás refrenando las bendiciones que Dios quiere desatar sobre tu vida por tu falta de perdón. Porque entraste en el afán y te estancaste.
Filipenses capítulo 4 versículos del 6 al 7. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denles gracias. En otra versión dice, por nada estéis afanosos. Es que nos está enseñando la Biblia que persona que tú veas en afán, persona que tú veas preocupada, eso nos habla de su escasa relación con Dios. Qué poderoso es esto, ¿no? Porque la Biblia nos está diciendo, por nada estéis afanosos en toda ocasión, más bien con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Entras a oración, le das gracias, y mira lo que desata cuando entres a la oración. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Venga, espere un momentico. Si la Biblia me está diciendo que no estemos afanosos por nada, pero que vayamos, que le entreguemos, que le demos gracias, y que vamos a recibir una paz que sobrepasa todo entendimiento, entonces, ¿cuál es el estrés tuyo? ¿Por qué andas tan estresado, tan estresada? Entonces, si tú andas bajo el afán, bajo la preocupación, eso me está diciendo, o mi comportamiento está diciendo, que yo no estoy teniendo relación con Dios. Ponte a pensar eso. O sea que si a ti te conocen como la estresadísima, como el estresadísimo, es porque tú no estás teniendo relación con Dios. Es porque tú no le estás entregando las preocupaciones a Dios. Dice mi Biblia, yo no sé tú qué Biblia tengas, pero dice la Biblia que cuando nosotros le entregamos todo a Él, la paz va a venir sobre tu vida. ¿Cuántos anhelamos la paz de Cristo? ¿Cuántos anhelamos esa paz hermosa? Mira, dice la Biblia que demos gracias. Venga, pero es que Jesús, ¿cómo es así? Jesús, ¿cómo es con nosotros? Y esto es lo que me gusta de Dios. Mira, el reino de Dios no es de acá. Y tú eres del reino. ¿Cuántos somos del reino? ¿Cuántos somos de la ciudadanía del reino de Dios? A ver, ¿cuántos? ¿Cuántos somos del reino de los cielos? Nuestra ciudadanía no es de Soacha, nuestra ciudadanía no es de Girardot, nuestra ciudadanía no es de Tocancipá, nuestra ciudadanía no es de Boyacá, de Bucaramanga, de donde tú estés. Tu ciudadanía proviene del reino. Entonces, si tu ciudadanía es del reino, ¿qué identifica a un costeño? ¿Qué identifica a un gringo? Su dialecto, su forma de hablar, sus costumbres. Y si tú eres ciudadano del reino, ¿por qué vives afanoso? ¿Por qué vives resentido? Qué raro, ¿no? Pero dice la Biblia que demos gracias. El problema es que nos gusta dar gracias cuando vemos algo a favor de nosotros. Pero si damos gracias aún por las cosas que no entendemos, vamos a recibir esa paz que no encontramos en este mundo, y lo más importante, que cuidará nuestros corazones. Lo dice la Biblia, Filipenses capítulo 4 versículos 6 al 7. La Biblia está diciendo, cuando a ti te gusten los problemas, dame gracias y yo cuidaré tu corazón y te daré la paz. No, la Biblia te está diciendo, denme gracias por todo. Tú eres capaz de darle a Dios gracias por la pérdida que tuviste financiera. Le estás dando gracias a Dios por ese gordiflón que no quiere cambiar. Le estás dando gracias a Dios porque por lo menos tuviste un arroz y un huevo. Y no te estoy tolerando la pobreza. Le diste gracias a Dios aún por esos zapatos rotos que le metiste plantilla para que no te pele la media. ¿Le estás dando gracias a Dios? ¿Le estás dando gracias a Dios por la separación que pasaste? ¿Le estás dando gracias a Dios por los problemas que has venido pasando con tus hijos? Porque es que para dar gracias tenemos que recibir algo, y algo que nos llene. Pero Dios te cambia la fórmula. Dios te está diciendo, venga, si ustedes me dan gracias por las cosas opuestas que no quieren vivir, es ahí donde te traeré
esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y dice la Biblia que guardaré tus corazones y tus pensamientos en Cristo Jesús. Toda mente alborotada, toda mente y todo dardo que viene a tu mente a desenfocarte de tu lugar de asignación, es una mente que no está bajo el diseño de Dios, porque tú no has aprendido a ser agradecido por los procesos que estás pasando. ¿Será que sí le estás dando gracias a Dios o no le estás dando gracias a Dios? Mira tu estado, cómo estás. Mira tu forma de ser. Tu afán te está estancando. Y hay unas bendiciones que están al frente tuyas que te están gritando: oye, ¿cuándo me vas a coger? Oye, yo necesito que me cojas, necesito bendecirte, necesito llegar sobre tu familia, necesito llegar sobre tu vida, necesito que este 2025 empieces a vivir y a experimentarme, porque ya Dios me dio una orden que soy para ti. Yo no sé cuál sea tu bendición, pero te estás dejando estancar por tu afán, y tu afán te está llevando a destruir personas que realmente son inocentes, personas que estás destruyendo con tus propios dichos de tu boca. Mira, andamos en un mundo tan convulsionado que ha querido entrar los corazones en vía de extinción. Ha querido entrar los corazones buenos en vía de extinción. Que tu corazón no vaya a entrar en vía de extinción. Que tu corazón realmente lo guardes para el Padre. Que tu corazón le pertenezca a Jesucristo, al consumador de la fe. ¿Qué tal si ahí donde tú estás, y tú que me escuchas, si tú tienes tus hijos, abrázalos y recuérdales cuánto lo amas? Dile: hijo, yo te amo; hija, yo te amo. Y si hay que pedir perdón, hazlo. Pero no te dejes llevar por el afán del mundo. ¿Y sabes qué? Quiero declarar sobre tu vida el Salmos 32:8. Mis ojos están puestos en ti, y yo te daré instrucciones y te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir. Hoy Dios te regala este salmo, y hoy Dios te dice: te voy a dar instrucciones y coloca tus ojos en mí. Conozco tus aflicciones, conozco tu dolor, siento tu derrota, siento tu incertidumbre. Entraste al afán del mundo y me olvidaste, pero hoy es una noche para que te reconcilies con el Padre. Hoy es una noche para que tú dejes ese afán. Este mundo está convulsionado y ha querido entrar los corazones buenos en vía de extinción para hacernos esclavos de él. Y tú no tienes que ser esclavo del mundo. Cambia la palabra esclavitud por servidor. Tú eres un servidor de Cristo. Tú eres un servidor de Dios. Si Dios te dio una familia, valórala. Si Dios te dio unos hijos, hay otro panorama que están orando en este momento para que esa mujer quede embarazada, y tú que los tienes no lo estás aprovechando. ¿Qué tal si tú en este momento le pides perdón a Dios? ¿Qué tal si tú en este momento reconoces que tu afán del mundo ha venido destruyendo gente en tu propia familia? ¿Qué tal si has caído en ese afán del mundo y has querido hacer cosas y has hecho cosas que realmente no están en los diseños del Padre? Estás tan afanoso que hasta tu mismo trabajo se está viendo afectado por la misma ansiedad de recibir todo ya. Te has vuelto tan afanoso que has vuelto a los hijos de Dios un oráculo. Los has vuelto que te den solamente palabra, que te den palabra profética para que venga una inyección de fe. Y no está mal, pero lo que Dios necesita, más que una palabra profética que busques, Dios necesita es ver un cambio genuino en tu corazón. 2 semanas me hablaba el Espíritu de Dios. Y diles, hijo, diles que han sido 2 semanas donde han sido retos, donde han sido circunstancias duras, donde los he visto llorar. Y estoy viendo en mi espíritu personas que están en este lugar escuchando esta prédica, que han llorado en su cama,
que se han arrodillado frente a un sofá y que han llorado y que le han dicho: Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo yo tengo que vivir esta soledad? Señor, ¿hasta cuándo yo tengo que vivir este problema con mi familia, con mis hijos? Y me dice el Señor: han sido 2 semanas de incertidumbre, de temor, de miedo. Pero diles que aprendan a reposar en mí, que si logran borrar el afán de su vida, vendré con todo mi amor a rescatarlos. Y el Padre te está hablando a ti en esta noche. No dejes que el afán te maneje y te vuelva un títere de decretos de maldición para tu familia. No dejes que el afán te convierta en la persona dura que eres, porque no eres esa persona. No dejes que el afán te vuelva una persona indolente. No dejes que el afán te vuelva una persona que no eres. Tú eres hija, hijo de Dios, y Dios quiere recobrar lo que hay en tu corazón. No permitas que el afán te haga dividir, como nos lo enseñaba esta palabra griega, de dividir nuestra mente del corazón. Todo lo que hables y todo lo que hagas, hazlo con el corazón, con el amor de Cristo. Hazlo con amor. Si te pagaron mal, no importa. No cambies tu esencia. Si yo, te lo digo, me basara en las experiencias que he tenido de traiciones, yo no seguiría a Cristo, no sería seguidor de Cristo. Pero esas experiencias que han pasado me ayudan a aferrarme más a Dios y a saber que tengo a alguien que me ama con un amor puro y que me ama totalmente sinceramente y que me acepta con mis miles de errores que tengo, porque también tengo miles de errores, no soy un santo. Pero no dejes que tu vida y que tu identidad sea transformada porque has venido en un afán. Te aseguro que tienes mucho que hablar con tu familia. Te aseguro que tienes que hablar mucho con tus hijos. Te aseguro que tienes que pedir un perdón. Te aseguro que tienes que dar un abrazo. Te aseguro que tienes que afirmar un hijo. Te aseguro que has hecho injusticia con tus hijos. Le das el lado ancho más a uno que al otro. ¿Qué tal si tú los llamas y los reconoces y los afirmas? ¿Qué tal si afirmas a tu esposo o a tu esposa? Y si tu esposo no quiere cambiar, no, suéltalo físicamente, pero óraselo a Dios y dile: Señor, cámbialo. Señor, tráele nuevos pensamientos. Ora por él. Pero tampoco los comportamientos de nuestras personas que están alrededor pueden cambiar la esencia de nuestro corazón. Y hoy es un momento para que tú realmente te arrepientas. Ten carácter. Párate de frente con tu familia. Hoy me pasaba una experiencia que se las quiero compartir. Y eso es el amor del Padre. Hoy conversaba con un familiar mío y Dios me ha venido colocando una tarea que es ir a la casa donde mi abuela vivía, que ya falleció, partió con el Señor. Y este tío mío, hablábamos y me decía: venga, no solamente hablemos de esto, sino también llámeme, hábleme, cuando me quiera saludar, salúdeme. Y sentí que tiene un vacío. Sentí que necesita y carece de amor. Y ahí es la mejor oportunidad de demostrar al Padre. Ahí es la mejor oportunidad donde ese corazón de mi tío está careciendo de amor porque está viviendo en la soledad. Y nosotros como servidores de Cristo no podemos ser ajenos a estas situaciones. La Biblia dice: el perfecto amor echa fuera el temor. Ahora, trabaja en ese perfecto amor y te aseguro que tus hijos se les va a ir ese temor. Tu esposo se le va a ir ese temor. A tus nietos se les va a ir ese temor. Tantas cosas que Jesús nos enseña, tantos relatos en la palabra, tantos relatos en la Biblia que Dios nos enseña. Mira esta Biblia.
Aquí Dios te quiere hablar. Está la mejor palabra profética. Está la mejor intimidad. Aquí lo puedes encontrar. Aquí a Él te puede hablar. Porque es la esencia de Jesucristo. Yo quiero orar por ti en esta noche. Y si tú tienes a tus familiares, abrázalos. Si tú tienes a tus hijos, abrázalos. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, yo te doy gracias por tu presencia. Espíritu Santo, solamente queremos adorarte. Solamente queremos decirte que gracias por lo que nos enseñas. Gracias por este momento. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Espíritu Santo, porque solo tú traes esa paz, traes ese amor, traes ese consuelo. Señor, restaura los hogares que están en este lugar. Restaura, Señor, aquel que ha venido peleando con las adicciones. Señor, restaura y levanta los hogares. Levanta a la mujer, levanta al hombre, a los hijos, a los nietos. Permítenos vivir en familia. Perdona, Señor, a esa madre que se desorientó, Señor, y que por la necesidad entró en un afán de su vida, y por su afán ha venido maldiciendo a sus hijos. Señor, perdona a los hijos que le han faltado al respeto a sus padres. Señor, ayúdanos, Padre Santo. No te imaginas, Padre, todo el dolor que puedo sentir en este momento por las familias, por las mamás, por los hijos, Señor. Padre, renunciamos a todo afán del mundo, renunciamos a toda preocupación. Hoy soltamos todos estos lazos de cautividad y adoptamos los lazos del amor, adoptamos los lazos de la identidad, adoptamos los lazos, Señor, que solamente tú nos quieres dar. Por eso oro por las familias, oro en el nombre de Jesús, que en este mes, que es un mes de renacimiento, donde vienes con tu nacimiento, renueves personas, renueves familias, porque sabemos que tú eres el Dios Todopoderoso, y públicamente te glorifico y te digo con mi corazón, Padre, que te amo y que tú eres la razón de nuestra vida y la razón de nuestro existir. Que nuestra vida no sería igual si tú no hubieras tocado a la puerta de nuestro corazón, y que supimos abrir la puerta para que te sentaras con nosotros a cenar. Así que yo declaro sobre cada familia que está en esta noche, declaro en el nombre poderoso de Jesús, que entran a sus mayores y mejores tiempos, que conocerán las mejores facetas, tanto como de papá y mamá, que conocerás lo mejor de tus hijos, que conocerás las cosas hermosas que tus hijos tienen y que ni siquiera tú te habías dado cuenta. Que no nos pase lo que María hizo en el templo, de juzgar a Jesús. Hoy te pido, amado Padre, que seas tú guiándonos y que seas tú, Señor, llenando cada persona. Declaro sobre tu vida fuerza, declaro sabiduría, declaro inteligencia, declaro que la paz de Cristo viene ahora mismo sobre tu familia. Reconstruye familias. Ato todo espíritu de división, ato todo espíritu de contienda, todo espíritu de rabia, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy te doy toda la gloria, te doy toda la honra y te doy toda la alabanza. Señor, gracias por permitirnos predicar tu palabra. Gracias por permitirnos, Señor, poder llevar este mensaje de vida y de salvación. Señor, oramos por cada persona que saca un momento para que tú, Señor, la ministres. Te doy gracias, Espíritu de Dios, porque contigo somos más que vencedores y que contigo, Señor, podemos hacer lo alto, lo grande, lo ancho, lo profundo. Te amamos, Jesús. ¿Qué tal si allá donde tú estás, o tú que me escuchas, le dices un te amo a tus hijos, le dices un te amo a tu Jesús, le dices, Padre, gracias, porque desde que entraste a mi casa, desde que entraste a mi familia,
Tenemos miles de errores, pero ya no somos los mismos y estamos caminando en pro de tu llamado, en pro de tu justicia. ¿Qué tal si tú en esta noche, ahí donde estás, le das un aplauso a Jesús y le dices: gracias, Señor, te amamos, y gracias, Señor, por todo lo que hemos pasado, por la noche oscura, gracias por estar en la cueva, porque es allí donde tú nos formas y es allí donde tomamos y cogemos el peso que tú necesitas que cojamos. Gracias, Espíritu Santo, te adoramos y te damos la gloria y la honra en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.